Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el reporte COVID correspondiente a este día, miércoles 28 de octubre de 2020. Nos acompañan en esta oportunidad el subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud, Franklin Fournier, y la secretaria regional ministerial de Salud, Alejandra Valdebenito. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hoy un nuevo reporte, ya 28 de octubre. En el transcurso de las últimas horas se han entregado 13 nuevas altas médicas, por lo tanto, la región de Aysén mantiene 213 casos activos, mientras que desde el inicio de esta pandemia, ¿no es cierto?, la región alcanza los 1.000 casos confirmados por COVID-19, además de 72 casos probables, sumando a la fecha una totalidad entre positivos por PCR y probables por sintomatología asociados a estrechos, 1.072 casos. Hasta este momento se han tomado 21.449 exámenes de PCR, de los cuales 20.114 han dado negativo para esta enfermedad, alcanzando una tasa de positividad del 4,6%, pero es una tasa acumulada y regional. En relación a la tasa de testeo, podemos informar a ustedes que es de 83 por 100.000 habitantes y es una tasa de testeo diaria, siendo las comunas de Coyhaique, Aysén y Cisnes las que mayor cantidad de PCR han tomado en la región. 738 personas permanecen en cuarentena correspondientes a nuestros 213 casos activos y alrededor de 500 personas consideradas, ¿verdad?, contactos estrechos con un promedio de 2 a 3 contactos por positivo. En relación al estado de salud de estos pacientes de los casos activos, podemos informar que permanecen hospitalizados 11 casos positivos, de los cuales 8 se encuentran en medicina, algunos con oxigenoterapia, y 3 en la unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica, cama crítica. Fuera de reporte, informar a ustedes que durante la jornada del día de ayer se realizaron o se notificaron 14 nuevos casos con PCR positiva, correspondientes a 7 de la comuna de Coyhaique, 5 a Cisnes y 2 a la comuna de Aysén, además de 4 casos probables que fueron notificados. También es importante mencionar que de estos 14 casos con PCR y los 4 probables, que en total serían 18, 12 corresponden a contactos estrechos que ya estaban en cuarentena, en aislamiento, y 6 corresponden a nuevos casos a través de búsqueda activa o consulta sintomática en el servicio de urgencia. En relación a la comuna de Cisnes, los 5 nuevos casos corresponden a La Junta y Puyuhuapi, y en relación a Aysén, corresponden, si es que no me equivoco, a la localidad de Mañiguales y a la otra Aysén. El doctor Fournier seguramente me va a poder ahí entregar mayores detalles. Finalmente, informar a ustedes que durante el transcurso del día de ayer tuvimos un encuentro con el Consejo Asesor de Salud, con quien estuvimos, ¿no es cierto?, entregando unos folletos y unos afiches para poder entregar recomendaciones en todos los negocios y almacenes de barrio en relación a las medidas preventivas y a las medidas establecidas por la autoridad sanitaria para prevenir el COVID-19, como lo es la utilización de la mascarilla, el constante lavado de manos, ¿verdad?, la higienización de manos con agua, con alcohol gel y, por supuesto, el distanciamiento físico. Recordar a la comunidad que ya está publicado en el Diario Oficial que del sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre los cementerios permanecerán cerrados independiente de la fase en la que se encuentre la localidad, comuna o región del país. Por lo tanto, todas las personas que quieran visitar a sus familiares, ¿verdad?, que se encuentran en el cementerio, podrán hacerlo durante esta semana, exceptuando, ¿verdad?, las localidades, en este caso Coyhaique, que se mantiene en cuarentena y que no existe un permiso de desplazamiento para ir al cementerio, exceptuando, ¿no es cierto?, cuando tenemos que ir por motivos de funerales. Por lo tanto, el llamado al resto de las comunas que están en fase 4 es ir a visitar a sus cercanos durante esta semana,
porque 31 de octubre y 1 de noviembre los cementerios permanecerán cerrados como una medida preventiva a nivel nacional para prevenir las aglomeraciones en las cuales, por el tipo de actividad, muchas veces cuesta, por un lado, mantener el distanciamiento físico y, por otro lado, ¿verdad?, separar los grupos familiares o sociales que van, ¿no es cierto?, en visita a sus familias. Reiterar la importancia de la consulta temprana frente a cualquier signo y síntoma. Frente a la primera sintomatología, por favor, concurrir inmediatamente a un SAPU o a un servicio de urgencia. En la entrevista epidemiológica, la verdad es que el promedio de días que se demoran las personas en consultar en un servicio de urgencia es de 3 días. 3 días que estuvieron sintomáticos, 3 días que estuvieron expulsando el virus y 3 días que estuvieron contagiando a su grupo familiar, a su grupo social y a su grupo laboral. Por lo tanto, el éxito que vayamos a tener en combatir este brote, mantener la curva y minimizarla aún más, depende solo y exclusivamente del comportamiento que tenemos como ciudadanos. Ya vamos, ¿no es cierto?, para la 5ª semana en cuarentena, una cuarentena que ha sido muy dolorosa para muchas personas, que ha afectado no solamente la economía de sus hogares, sino que también la salud mental y, por qué no decirlo, el equilibrio familiar, toda vez, ¿no es cierto?, que es muy probable que las consultas y denuncias por violencia intrafamiliar se deben ver aumentadas. Nosotros mismos, desde el equipo de epidemiología, hemos pesquisado 2 eventos de violencia intrafamiliar que han sido denunciados al Ministerio Público oportunamente, pero probablemente esto se deba al proceso del encierro que tienen muchas familias, ¿verdad? Y por lo tanto el llamado es a mantener el autocuidado, a tener esta disciplina para que efectivamente podamos salir prontamente de esta cuarentena que tanto daño, ¿verdad?, también ha generado a muchas familias, aun cuando es una medida que lo único que busca es recuperar, mantener y evitar, ¿no es cierto?, fallecimientos o hospitalizaciones por COVID-19. Eso es, doctor Fournier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, para complementar el reporte de la Seremi, comentarles que de estos 18 casos totales, 11 de estos fueron personas que presentaban sintomatología. Ninguno de estos es funcionario de salud. 3 se encontraban en residencia sanitaria. Como comenté ayer, habían 2 pacientes que estaban hospitalizados, que fueron hospitalizados y que también se encontraban en residencia sanitaria. Por eso el llamado a que las personas y familias que tengan casos positivos y que requieran de este tipo de medida para poder ayudar en la contención de la pandemia y en la propagación dentro de su mismo grupo familiar, por favor que hagan uso de las residencias sanitarias. Tenemos un número bastante importante de cupos disponibles, tanto en Aysén como en Coyhaique, que es donde hemos podido encontrar residencias para que sean lugares de cuarentena de las personas. Y tal como decía la Seremi, efectivamente, los casos de la comuna de Aysén, uno proviene de Mañiguales, otro proviene de la ciudad de Puerto Aysén, y en el caso de la comuna de Cisnes, 3 son de la Junta, 2 son de Poyuhuapi. Esto nos muestra en el fondo que la circulación viral está siendo más patente en distintas localidades distintas a la comuna de Coyhaique, que es la que se encuentra en cuarentena, y por lo tanto llamamos a toda la comunidad regional a extremar las medidas de autocuidado y de cuidado familiar, especialmente en la recepción de visitas, en el distanciamiento social y en el uso de mascarillas cuando haya que interactuar con el resto de miembros de las comunidades de cada una de sus localidades. Estas determinaciones que entregó la Seremi, estos 14 casos positivos, se derivan de 69 determinaciones realizadas en el Hospital Regional Coyhaique y 111 en el laboratorio CIVAC, que suman un total de 170 muestras procesadas el día de ayer. Además de esto, comentarles que dentro de los pacientes que están hospitalizados en nuestro Hospital Regional Coyhaique, hay un caso menos de medicina, así que recordarán que ya le informamos 9, uno fue dado de alta, y en el caso de la UCI tenemos 3 pacientes que están en ventilación mecánica, al igual que ayer, y los 3 se encuentran
bastante estable dentro de su condición, no han presentado variación ni hacia la mejora ni hacia el empeoramiento de su salud. Eso es lo que puedo entregar como reporte el día de hoy. Vamos entonces con las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación. Javier Gallardo, de Radio Las Nieves de Puerto Aysén. ¿Se podría explicar nuevamente las razones por el cierre de cementerios el próximo fin de semana? Nos han consultado desde algunas localidades que no están en cuarentena el porqué de esta resolución. Tal y como lo comenté en el reporte, ¿verdad? La única finalidad que tiene esto es proteger efectivamente la salud de los grupos familiares, toda vez que en estas instancias, ¿verdad?, en que las familias acuden a visitar a sus familias que se han ido, se aglomeran por la cercanía de los nichos o, ¿no es cierto?, de los lugares en los cuales están los restos de sus familiares, y por lo tanto estas cercanías no permiten controlar y manejar la distancia mínima que se requiere hoy día de 1 metro para poder evitar el contagio y obviamente un probable brote. Y ustedes ya saben que en esta región y principalmente en la comuna de Coyhaique, que estamos en cuarentena, basta, ¿no es cierto?, 10 grupos familiares distintos para que volvamos a tener un brote importante. Javier Gallardo, también de Radio Las Nieves. Se acerca la fiesta de Halloween. ¿Se podrían entregar algunas recomendaciones frente a la posible salida de niños a las calles? Bueno, de partida lo recomendable sería que los niños no salieran a las calles. Sabemos que los niños no necesariamente cumplen con el adecuado uso de las mascarillas. Me refiero a no solo que no se usen, sino que además hay mal uso de las mascarillas con manipulación frecuente, y las mascarillas en la cara interna alberga a los posibles partículas que uno pudiese expeler como contagiante, pero en la cara externa es la que nos protege de las partículas que llegan de otras personas hacia nosotros. Por lo tanto, una incorrecta manipulación pudiese hacer contaminar nuestras manos, y en el caso de los niños, además, que juegan entre ellos y es bastante difícil controlarlo, especialmente en este tipo de fiestas en donde hay bastante jolgorio, obviamente puede entrañar un posible riesgo. Así que lo más recomendable sería que no sucediese, menos si es que van a estar visitando casas para solicitar dulces, en donde la manipulación de los artículos, de los mismos caramelos, las bolsitas, etcétera, etcétera, pudiese también entrañar un riesgo. Así que no sería recomendable que se diese ese tipo de actividades de forma comunitaria. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, evidentemente estamos en cuarentena, así es que no sé, por lo menos en la comuna de Coyhaique no debiese haber personas circulando en las calles para evitar la propagación. En el caso del resto de las comunidades, en donde tal vez se pudiese dar este tipo de desplazamiento, vuelvo a lo anterior, no sería recomendable por las razones que dije recién. Así es, complemento lo del doctor Fournier, ¿verdad? Obviamente que la recomendación desde salud siempre va a ser evitar el tener contacto con otros grupos familiares, ¿verdad? Recordemos que son otras viviendas las que salen a visitar los niños. Sin embargo, ¿no es cierto?, para esas comunas en las cuales que están en fase 4 y en las cuales no existe prohibición de desplazamiento de las personas y de los niños, y si la familia aún así persiste en celebrar esta actividad recreativa o este rito, ¿verdad?, para el 1 de noviembre, hay que tomar ciertas precauciones, como realizar un recorrido corto para pedir dulces, por ejemplo, con los vecinos más cercanos, para evitar tener contacto con las familias de otras viviendas. Los niños siempre deben salir en compañía de un adulto responsable. Hay que planificar este viaje de los niños, que en definitiva que ellos sepan que no van a visitar más de 2 o 3 casas, para disminuir la sensación de frustración de los niños, y usar la mascarilla durante todo el recorrido desde que sale hasta que regresa al hogar. Importante, la máscara del disfraz no reemplaza la mascarilla. Por lo tanto, si quiere disfrazar a su niño o a su niña, ¿verdad?, utilice esta cosa del pinta carita, pero utilice obviamente su mascarilla. Llevar alcohol gel para estar desinfectando constantemente las manos, no comer dulce durante este recorrido hasta volver a casa, y al llegar a casa obviamente lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos al menos. Es recomendable quitarle el disfraz completo y cambiarlos de ropa, y también se recomienda desde el Ministerio de Salud lavar los dulces o golosinas antes de consumirlas. Pero insistimos, la recomendación es: disfrute esta actividad en su casa.
Ahora, si lo va a realizar porque no está prohibido y es solamente una recomendación, siga las recomendaciones sanitarias que vamos a comenzar a publicar desde el día de mañana a través de gráficas desde la autoridad sanitaria. Vamos con una nueva pregunta de Tehuelche Noticias. Nos informan vecinos de Fachinal que no se está haciendo la ronda médica de forma habitual. ¿Por qué? Consulta, colega. Bueno, la verdad es que se suspendió la ronda en una ocasión, no es que no se esté haciendo la ronda en forma habitual, y esto fue debido a que por la presentación de casos positivos en la localidad de Chile Chico hubo que poner los esfuerzos en realizar el testeo y la vigilancia epidemiológica para poder contener el virus, que afortunadamente hasta los días de hoy hemos visto que está siendo efectivo, pero el día de hoy los funcionarios se están trasladando para allá para hacer entrega de medicamentos, para hacer las visitas necesarias, y obviamente se reprograma la ronda para las próximas semanas de los profesionales que tienen que darle atención, pero fue una situación particular debido al brote que hubo, o no, a los casos positivos que hubieron en la comuna de Chile Chico, nada más que por eso. Tehuelche Noticias también consulta en Trabajadores Unimark Coyhai que hay preocupación por nuevos casos positivos y sobre todo porque no se le estarían haciendo PCR a los contactos estrechos de algunos contagios. ¿Cuál es la manera de actuar considerando que este supermercado ha atendido normalmente durante toda la cuarentena? La verdad es que sí se han estado haciendo tomas de PCR mediante la búsqueda activa, y tampoco es tan cierto que no ha funcionado con normalidad, ya que se han puesto en cuarentena las personas que son contactos estrechos, se han sanitizado las instalaciones, por lo tanto se han tratado de tomar las medidas, entendiendo que el supermercado además es un lugar, tal como otros supermercados y como otros almacenes, que expenden alimentos, que expenden abarrotes, y por lo tanto son bienes esenciales para todos nosotros. Pero evidentemente en la medida que vayan apareciendo más casos se sigue reforzando la estrategia de búsqueda activa, no solamente en la comuna de Coyhai, que también lo estamos haciendo en la comuna de Puerto Cisnes, y como también se está haciendo en Chile Chico, en Aysén, etcétera. Todas estas medidas de búsqueda para poder encontrar casos positivos que pudiesen estar contagiando se sigue realizando tal como se ha venido realizando hasta ahora, chiquillos. Tenemos consultas también a esta hora ya de personas desde las redes sociales. Paolo Barralvo nos consulta. Los políticos que viajan todas las semanas se hacen PCR y mantienen 14 días de cuarentena, ya que ellos viajan todas las semanas en los aviones supuestamente llenos de pasajeros contagiados. Es raro. Bueno, no sé a qué se referirá con los políticos. Quiero pensar a lo mejor que está pensando en parlamentarios, a lo mejor que son en definitiva los que por motivos laborales, ¿verdad?, deben desplazarse a la quinta región para ir, ¿no es cierto?, desarrollando las funciones que ellos por esencia tienen que realizar. Y es así que efectivamente los parlamentarios se realizan la PCR cada vez que regresan a la región. Cuando salen, las otras regiones no tienen esta medida sanitaria, pero cuando regresan, todas las veces que tengan que volver e ingresar nuevamente a la región, los parlamentarios se toman la PCR. Ahora, de acuerdo al instructivo de desplazamiento emanado desde el Ministerio del Interior, ellos, al igual que las autoridades de gobierno a nivel nacional, que vienen por razones también de fuerza laboral, no realizan cuarentena al llegar a la región de Aysén. Otra consulta también que nos llega de Oscar Daniel Vargas. ¿Se puede ingresar a la región por un fin de semana con PCR negativo y salir sin problemas antes de los 14 días? Hoy día la indicación de las personas que ingresan, de los trabajadores, efectivamente ellos ingresan con un protocolo que envían 72 horas antes, con PCR tomada, y ingresan a trabajar directamente, sobre todo los que no están inmersos en el mundo urbano, por así decirlo. Sin embargo, ¿verdad? Otras personas... ¿Cuál fue la pregunta, perdón? me fui. Perdón, nos consultan si se puede ingresar a la región por un fin de semana. Disminuir la cuarentena, sí. Sin embargo, los residentes o las personas que vienen por razones humanitarias o
o médicas o de funeral, esas personas que vienen de que son residentes de la región deben cumplir su cuarentena obligatoria por lo menos mientras dure la medida sanitaria. ¿Claria consulta alguna posibilidad de que se levante la cuarentena o el cordón sanitario? Todas las medidas sanitarias que son restrictivas, como lo es la cuarentena, el cordón sanitario, la cuarentena obligatoria del viajero, son medidas sanitarias que se están evaluando semana a semana de acuerdo a los indicadores del plan paso a paso. Por lo tanto, el levantamiento de cada una de ellas va a depender, ¿no es cierto?, de la evaluación semanal que se tenga tras, ¿no es cierto?, la evaluación de estos indicadores precisamente de este plan paso a paso. Bien, no sé si hay alguna otra clarificación por parte de nuestras autoridades. Hay una pregunta bastante recurrente sobre el levantamiento de la cuarentena en los próximos días y efectivamente de mantenerse esta tendencia a pocos casos es bastante posible que podamos levantar la cuarentena. Y a quien hizo también un comentario al respecto un poquito irónico aquí en el chat sobre que se necesitan enfermos para mantener la cuarentena, si no los vamos a enfermar o algo así, decía, no lo tengo en este momento en pantalla. Quiero decirle que está súper equivocada la persona que comenta eso, sé que es en un tono irónico, pero lamento que crean que nosotros estamos inventando cosas para mantener la cuarentena. Lo que más queremos es que esta cuarentena se levante. Pensar de otra forma sería bastante absurdo. Nosotros somos miembros de la misma comunidad, vivimos en la misma ciudad, vamos a todos a los mismos locales a comprar, tenemos nuestras familias que viven acá, estudian acá, nuestros propios niños, por lo tanto a todos nos beneficia que podamos levantar la cuarentena lo antes posible. Estamos tratando de abocarnos y por eso hacemos estos puntos de prensa y aparecemos en distintos medios de comunicación todos los días para tratar de reforzar las medidas de mitigación que eviten la propagación del virus. Espero que lo comprendan, chiquillos. Si es que alguien cree que no es así, de verdad, está equivocado. Esperemos que nos sigamos comportando de la misma forma que lo estamos haciendo hasta ahora, porque ha significado una disminución de los casos contagiados. Muy bien. ¿Seremi, alguna otra acotación? ¿No? Eso es. Perfecto. No, eso es desde acá de la autoridad sanitaria y por supuesto nos vemos como siempre mañana. Me gustaría entregar una última recomendación, ya que ha salido también en el chat han salido varias preguntas al respecto con respecto a distintos protocolos que tienen distintas personas, por sus funciones, digámoslo así. En el caso de salud, nosotros tenemos protocolos para ingreso y para toma de muestras una vez al ingreso, con restricciones de movimiento para labores esenciales. Por ejemplo, cuando viene el cirujano vascular que viene a operar situaciones críticas, evidentemente es bastante imperativo que realice las cirugías con todos los elementos de protección personal, vestido, como bien se dice, vestido de astronauta, operando y obviamente con la restricción de movimiento. Pero uno tiene que tener siempre la sospecha de que el que está enfrente de uno, esa persona pudiese tener el virus y contagiarnos. Por lo tanto, lo que nosotros debemos entender como medida primordial es que si yo voy a estar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Colócate tu mascarilla. Si van a dejarnos gas, por ejemplo, y tienen que ingresar a la casa, caballero, ¿sabe qué? Colóquese mascarilla. Si me subo a un colectivo, me subo a un taxi y veo que el chofer está sin mascarilla, por favor, colóquese su mascarilla. Y al contrario, también el mismo chofer, en este caso, en esta ejemplificación, decirle al usuario que una vez que se suba a nuestro vehículo, se coloque la mascarilla. El que la persona contagiante se coloque la mascarilla es más efectivo que la persona no contagiante se coloque la mascarilla, si bien ambas medidas son buenas. Pero si ambos dos, tanto el contagiante como el no contagiante, ocupan su mascarilla, la posibilidad de contagio disminuye a menos de 1.5% la probabilidad. Es una medida que tenemos que tomar cada uno, que evidentemente no podemos controlarla ni con todos los funcionarios públicos y privados que existan, es imposible, porque se va a dar en situaciones particulares, muchas veces bien domésticas y bien en lo privado, digámoslo así. Por lo tanto, el llamado es en el fondo a que tratemos de concientizarnos y tratemos de
tenerlo bien arraigado en nuestra costumbre, el uso de la mascarilla, y en el exigir el uso de la mascarilla también para la persona que está enfrente nuestro. Es la medida más efectiva, junto con el lavado de manos y obviamente el distanciamiento social, porque eso impide que las partículas lleguen de una persona a otra cuando existe mucha distancia. Muy bien, pues, estimadas y estimados telespectadores y a la gente que nos sigue por redes sociales, les invitamos para que mañana nos volvamos a encontrar junto a nuestras autoridades de la red asistencial y de la autoridad sanitaria. Hasta la próxima.